un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 13 de mayo lo vamos a compartir con el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con Aysén Echeverry, ella es del Frente Amplio, fue ministra de Ciencia, fue ministra vocera de gobierno en el gobierno pasado del presidente Boric, y con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Con ellos y con ellas entonces tomamos, compartimos y ellos debaten y ellas debaten en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Seguimos con el tema de la mega reforma. Ayer en la Comisión de Hacienda comenzó ya la votación, más allá de los temas, digamos, que ya hemos discutido latamente, ¿no es cierto?, de las unas y otras medidas por las cuales están de acuerdo o se oponen. Lo que llamó la atención ayer fue la estrategia, digamos, usadas por unos y otros para llevar adelante la discusión. Recordemos que la oposición ingresó más de 1.000 indicaciones que quería que se discutieran, ¿no es cierto?, casi una por una, no sé, algo así, y el gobierno decide, ¿no es cierto?, frenar estas indicaciones ingresando otras que iba a cambiar para cambiar el articulado. Recordemos que, y por lo tanto se cayeron un montón, casi la mayoría de las indicaciones de la oposición. Eso es lo que pasó ayer y va a seguir pasando hoy, recordemos, hasta la medianoche. Respecto a la política, entonces, en cómo se abordan proyectos tan importantes como estos, es lo que sería interesante que la ciudadanía pudiera entender. Luis Pardo, que ha sido ya diputado, esta es la segunda vez en esta experiencia, conoce bien por dentro cómo es esto. ¿Cómo definiría lo que sucedió ayer y va a seguir sucediendo? Bueno, yo creo que desde luego es absolutamente legítimo discrepar de un proyecto y es absolutamente, por lo tanto, válido que se hagan acciones y se presenten indicaciones distintas de lo que propone el proyecto, pero el tsunami de indicaciones que anunció y después materializó una parte de la oposición, bueno, es una artimaña que está, yo creo, en el borde, si no muy pasada del límite del juego democrático, porque la verdad es que eso no es presentar indicaciones para debatirlas, sino que simplemente para dilatar y provocar el efecto de que no se pueda avanzar con el proyecto. Y eso claramente es una muy mala práctica. Yo creo que la ciudadanía lo va a condenar y tiene mucho que ver con una forma de hacer política. O sea, los mismos que hicieron ese tipo de maniobras son los que dejaron al país endeudado porque pasaron facturas por miles de millones de pesos de 2025 al 2026 para dejarle la trampa al gobierno siguiente. Hicieron caso omiso de las recomendaciones del CMF y ahora lo invocan como el gran gurú, pero dejaron el país endeudado porque no le hicieron caso a la Comisión de Mercado Financiero y así una serie de cosas. Entonces son artimañas que no ayudan en realidad a que podamos tener un debate que la ciudadanía más pueda evaluar en su propio mérito. Ahora, también tenemos desde la oposición, usan la misma palabra que usted, diputado, dice, el Ejecutivo está haciendo una verdadera artimaña, una manera muy creativa de poder hacer que todas las indicaciones parlamentarias queden en nada. Con eso que ingresó, lo cual fue una estrategia bien pensada por parte del Ejecutivo, ¿no? No, por supuesto, y me parece que felizmente existe un antídoto para algo que de otra forma habría sido caótico y que probablemente va a ser caótico igual, pero lo que tenemos que decirle muy claramente a la ciudadanía es que lo que vamos a tener es un debate de mala calidad, porque en vez de tener un debate donde ellos expongan sus legítimas discrepancias respecto de cada uno de los artículos y propuestas del proyecto, vamos a tener una sesión muy parecida a la que casi tuvimos cuando discutimos la ley de escuelas protegidas en la Comisión de Educación y una diputada presentó más de 100 indicaciones y exigían los minutos reglamentarios para hablar en cada una de ellas. Después se aburrieron felizmente y eso no prosperó.
pero ese tipo de cosas, la verdad es que está, no sé, estará bien para algún otro tipo de instancia, pero creo que en el Congreso Nacional no es el lugar para debatir de esa manera. Ahora, quienes estuvieron presentes en la comisión, la discusión, los reproches iban de lado y lado. Ustedes en el año tanto hicieron lo mismo, ustedes en el año anterior por tal proyecto lo otro. Bueno, en fin. A ver, Aysén Echeverry, que le ha tocado seguramente estar en comisiones, en discusión y además como ex vocera de gobierno, con la experiencia política que tiene, ¿cómo observa esto? Aysén. Buenos días. Hola, buen día, Aysén. Buenos días a todos los que nos escuchan y a los demás panelistas. A ver, estando fuera del Ejecutivo y fuera del Legislativo, yo creo que uno tiene una oportunidad de mirar las cosas quizás con un poquitito más de distancia. Y no puedo sino referirme a lo que señala mi colega panelista hace algunos minutos, ¿verdad? Tenemos un desafío en el nivel de la política, en el nivel de la discusión. Y creo que no nos podemos olvidar ni un segundo de que para poder tener una buena discusión política necesitamos hablar con la verdad, necesitamos abrir espacios de discusión y necesitamos tratarnos con respeto. Y en ese sentido, no pueda sino sorprenderme que se meta en un mismo saco una serie de materias, muchas de las cuales ya están resueltas, donde los propios técnicos se han pronunciado de manera clara, como por ejemplo el estado de las finanzas fiscales cuando fue el traspaso de gobierno, entre otros. Y respecto a lo que está pasando hoy día en la discusión, ocurre un poco lo mismo, ¿verdad? Tenemos un régimen que es absolutamente presidencialista y por lo tanto los tiempos de discusión los pone el Ejecutivo. Estamos frente a una reforma que aborda temas tributarios que van a afectar al país por los próximos 25 o 30 años, temas de reconstrucción, temas vinculados a propiedad intelectual, temas vinculados a temas medioambientales y queremos tener una discusión en 2 semanas. Cuando el presidente Boric presentó su reforma tributaria estuvimos 8 meses discutiéndola y después fue rechazada. Pero hubo 8 meses de discusión y aquí hay distintas herramientas que se pueden utilizar para que esa discusión ocurra y para darle legitimidad a una reforma que es importante y que requiere tener comprensión, consenso y mirada política diversa para que sea lo mejor que el país requiere. Entonces, claro, estamos frente a una discusión bastante trabada. Yo creo que muchos lo han dicho, el hablar de un tsunami de indicaciones fue por lo bajo desafortunado, ¿verdad? Pero aquí lo que hay son indicaciones que buscaban mejorar el proyecto. Y lo que se presentó y que, bueno, veremos hoy día qué ocurra, pero no se va a poder discutir, son precisamente propuestas de mejora del proyecto, de cómo hacer que los recursos para la reconstrucción lleguen de manera más directa, de cómo asegurarnos de que la redistribución de los recursos a través de los impuestos no afecten a las familias que más lo necesitan, de cómo hacemos que tengamos un modelo de desarrollo hacia el futuro que se base, por ejemplo, en la innovación y que tenga cabida en la construcción de país que estamos haciendo. Entonces, yo quisiera partir por eso. O sea, si vamos a tener una discusión, hablemos del nivel de la política, hablemoslo en torno a hechos, a datos, a capacidad técnica, a lo que dicen los propios expertos, pero demos espacio a la discusión política, porque es la única forma que tenemos de mejorar con mirada transversal los proyectos que se presentan. Claro, lo que pasa es que el gobierno, ¿no es cierto?, ha dicho que esto es de urgencia, el presidente quiere y así lo ha solicitado y por eso la urgencia y todo, que esto se avance rápido. A ver, Benjamín Moreno, que es el jefe de bancada del Partido Republicano, tengo entendido que usted estuvo ahí ayer en la comisión observando, ¿no es cierto?, fue testigo también. ¿Por qué esto de ir tan rápido como acusa la oposición, que incluso acusan de el diputado Bian, que si esto es atarantado, en fin, es solo para poder tener el 1 de junio, como lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí se ha comentado que el presidente quiere anunciar? ¿Por qué, o es porque es urgente que esto se lleve a cabo? ¿Cuál es el costo político que puede llegar a pagar el oficialismo por este modo de trabajar? A ver, en primer lugar, saludar a todos los panelistas. Cecilia, gracias por la invitación. A ver, yo escuché atentamente la intervención de Luis y de Aysén en esto, y me llama profundamente la atención. A ver, lo primero, la velocidad de esto no es algo antojadizo, es porque las familias de la región de Valparaíso, porque las familias de la región del Biobío y de Ñuble requieren los recursos para la reconstrucción. Y viniendo un personero del gobierno anterior que te diga, tenemos que ver la forma más rápida de llegarle los recursos, cuando en el gobierno anterior la reconstrucción fue un absoluto fracaso, yo encuentro que es por lo menos un poquitito
pasado de rosca. O sea, hay un grado de fachatez en plantear esas cosas así. Luego que nos planteen la responsabilidad fiscal Sí. como un tema del gobierno anterior, para que pongamos números, porque yo creo que en todos estos debates es bueno plantear números sobre la mesa, y el número nadie me lo va a discutir. O sea, el gobierno anterior te endeudó el país en más de 40.000 millones más. Los errores de cálculo en sus estimaciones de déficit en los 3 años que tú le puedes atribuir a la ley de presupuesto que ellos armaron fueron de 13.000 millones de dólares. Entonces te dicen, esta es una ley que va a impactar por muchos años o décadas. Bueno, si tú endeudas el país en 40.000 millones de dólares, créeme que esa deuda no se paga en 3 meses ni en 8 meses, ¿ya? Se paga en años y en décadas. Y tú estás hipotecando el futuro del país en años y en décadas. Y todos los efectos que eso genera. Los efectos que te genera la deuda pública, en los riesgos de clasificaciones de riesgo, los riesgos de tasas de interés y una serie de cosas que lo pagan todos los chilenos por los próximos 20, 25 años. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Lo segundo es que te dicen, se están quedando afuera algunas indicaciones para mejorar el proyecto. A ver, uno no puede inventar cosas cuando la realidad es tan evidente. Amenazaron con un tsunami, dicho por ellos, para generar sufrimiento al gobierno. Esa frase no la dije yo. Esa frase la dijo la oposición. Para dilatar esto, hablaron de 1.000, 1.500, 2.000 indicaciones para pedir la palabra en cada una de esas. O sea, calcula tú, hagamos un ejercicio simple. Sí, si 3 minutos por indicación, 3 minutos por indicación por 1.500 indicaciones. ¿Cuánto tienes tú solamente en el debate de lo que van a hablar en eso? Tú, que vas a estar discutiendo hasta cuándo, hasta julio. Entonces, cuando tú presentas esto como una oportunidad de mejora, punto uno, estás siendo poco honesto intelectualmente en el debate, porque yo puedo entender que alguien me diga, yo estoy absolutamente en contra de lo que ustedes plantean, ¿ya? Defender con vehemencia tu punto, ningún problema. El tema es que esta es una medida que nosotros la estamos planteando, y si es que no les gusta, legítimamente la pueden votar en contra. Si les gusta, pueden votarla a favor. Si quieren hacerle cambios, los pueden proponer. Acá hemos visto ministros que han estado negociando con distintas fuerzas políticas y que se han abierto a modificaciones en distintas áreas. Entonces, ese discurso de que no, es que falta debate aquí y allá, yo creo que no es real, en primer lugar. Y segundo, tú requieres que esto se haga con cierta velocidad, Cecilia, porque salgámonos de la discusión política. ¿Cuál es el objetivo y cuál es, yo creo que tiene, el crecimiento, la forma en que tiene que ser empleo, juzgada? Claro. Claro, pero ¿cómo tiene que ser juzgada la reforma? No sé si es que tú la ganas con 80, con 100, con 120 votos. Es si es que esta reforma es capaz, ya en un futuro cercano, mediano, lejano, de generar cambios positivos en la calidad de vida de las personas, porque tú lo que estás viendo es el empleo, lo que estás viendo es la reconstrucción. Entonces, quedarte pegado en la discusión, cuando ya tienes una parte de la oposición que declaró que su objetivo no era contribuir al proyecto, así que nadie me venga a decir que quieren contribuir al proyecto o esto o lo otro. Su objetivo era entorpecer a más no poder para generar un sufrimiento que no se lo imaginan. Entonces, frente a eso, nosotros decimos, bueno, vamos a avanzar porque aquí hay personas atrás que requieren de estos cambios. Alejandra Kraus, la Democracia Cristiana, tengo entendido, presentó algo así como 110 102 indicaciones, ¿verdad? Lo que dice el diputado Benjamín Moreno, que no me vengan, como dijo el diputado, que no me vengan con que lo quieren mejorar, sino entorpecer, ¿no es cierto? ¿Se hace cargo la Democracia Cristiana de eso como oposición? No dije... Perdón. No dije la Democracia Cristiana. No, la oposición. Bueno. Pero, no. Una parte, una parte de la oposición. Una parte de la oposición. Hay una parte de la oposición que ha sido muy responsable y muy constructiva. Y no solo en este proyecto, en muchos otros. Me refiero a lo que pasó ayer en la comisión, donde hay una diputada, ¿verdad?, que es de la Democracia Cristiana. A eso me refería. A ver, Alejandra. Bueno, qué bueno que aclare el diputado de que la Democracia Cristiana siempre ha tenido una vocación de diálogo y de construcción de acuerdos. Y en consecuencia, si uno mira las indicaciones, los 102 indicaciones, todas dicen relación primero con planteamientos que directamente se le entregaron al ministro de Hacienda y que no fueron acogidas, dejémoslo claro. No fueron acogidas en los términos en que habían planteado las urgencias y preocupaciones que los diputados de la Democracia Cristiana estimaban en relación a este proyecto. Y otras
por estimar que generan un tema de déficit fiscal que son preocupantes, ingresaron indicaciones supresivas, porque no hay que olvidarse que en esta materia, o en muchas de las materias contenidas en el proyecto de ley, son de exclusiva, digamos, iniciativa del presidente de la República. Sí. En consecuencia, más allá de hacer propuestas en algunas áreas, no podíamos hacer en todas. ¿Ah? Entonces, en esa materia la democracia cristiana ha sido profunda. Alejandra, pero de las indicaciones que ingresaron ayer, la democracia cristiana, de la 102. De la 102. ¿Sabes tú si se cayeron con esta estrategia del gobierno? Bueno, es que se cayeron todas. Se cayeron todas. Y la estrategia del gobierno en estas indicaciones, que es muy legítimo, pero creo que es un uso y abuso del derecho, como diríamos los abogados, que así como se ha calificado esta digamos, estrategia de la oposición o de parte de la oposición como un tsunami de indicaciones que yo no comparto, tampoco me parece que la forma como se ingresaron o los contenidos de las indicaciones presentadas por el gobierno, que reglamentariamente procede, es lo que corresponde en política. Porque muchas de esas indicaciones no hay cambios sustanciales, son de carácter semántico, pero hacen que se caiga la discusión. Cambia el articulado, ¿verdad? Efectivamente. Entonces también ahí hay algo que no le hace bien a la política, y particularmente porque si hay algo que todos han coincidido, que la envergadura de esta reforma, por los años de su impacto en el país, por los años que esto significa, por los impactos en la recaudación fiscal para los próximos años, corrigen el informe financiero hacia la baja, no nos olvidemos también, requería un amplio acuerdo político y técnico, y eso no se está dando por esta vida. Claro, pero ¿por qué indicaciones como las que presenta la democracia cristiana, que ustedes mismos, se lo digo al diputado Moreno, o no sé, Luis Pardo no habló de eso, pero que si hace que es una parte de la oposición que sí está abierta, ¿por qué también se caen esas indicaciones entonces, diputado Moreno? Porque lamentablemente nosotros tenemos que gestionar la realidad que tenemos, Cecilia, no la que quisiéramos. Si tú me preguntas a mí, y esto yo lo sé con conocimiento de causa, probablemente Cecilia también lo sabe, yo he tenido muy buena relación con sectores de la democracia cristiana. Alejandra. O sea, Alejandra, sí. Perdón, Alejandra, perdón. No, un orgullo que me confunda con Cecilia. Muy bien, estamos partiendo bien el miércoles, entonces. Entonces. Oiga, no, es que Alejandra también debe saber que hemos tenido buenas conversaciones, que están, yo no sé si ya agendaron o no la reunión entre los especialistas de la democracia cristiana en esta materia con personeros del gobierno. Yo en lo personal me he preocupado de ir conversando con los parlamentarios de la ADC para saber en qué van sus propuestas, porque ellos hicieron propuestas serias y distintas cosas, y ellos pueden presentar sus indicaciones. Lamentablemente tú tienes que gestionar una realidad a la que te enfrentan, que no es responsabilidad de la democracia cristiana, porque yo sí creo que ellos genuinamente, porque lo he visto en la práctica, ¿ya?, que ellos genuinamente han querido plantear reformas en distintos proyectos, y uno puede conversar, y tenemos diferencias, y llegamos a puntos medios, y eso se ha dado en la práctica. Pero te enfrentas a que estás con 1.300 indicaciones. Claro, no se entiende. Y por lo tanto, tú tienes que gestionar la realidad que tienes, no la que quisieras tener. Si tú me das a elegir, yo quisiera tener las indicaciones con sensatez que ha planteado probablemente la democracia cristiana, otros partidos del socialismo democrático, pero cuando veo lo que está haciendo el Partido Comunista, el Frente Amplio, ahí veo que no hay ningún grado de sensatez en esa materia, y declarado también por ellos que lo encuentran fantástico, generar un sufrimiento al gobierno, aun cuando el resultado de eso sea de tener de rehenes prácticamente a las personas que están necesitando esto. Claro. Ahora, respecto, por ejemplo, Hacienda se comprometió, tengo entendido, a potenciar el crédito al empleo en mujeres y jóvenes.
se comprometieron a eso, ¿no? Que es una de las medidas cuestionadas, ¿no es cierto?, por los expertos, incluso por Evelyn Matei, que ha dicho que esa medida no sirve para nada, este crédito tributario para generar empleo, se comprometieron a enfocarlo en mujeres y jóvenes, y así lograron apoyo, por ejemplo, de Carlos Bianchi y también de la DC, según se sabe. Pero también el diputado Ramírez, presidente de la UDI, dijo que los votos los tenemos, pero aún así el gobierno mantiene conversaciones, por ejemplo, con la DC. También está, recordemos, el Partido de la Gente y todo. O sea, el gobierno, si quiere, puede saltarse las discusiones y todo, total, igual tiene los votos necesarios para aprobar. Ahora, otra cosa cuando lleguen al Senado, que parece que todo va a finalmente terminar allí, Aysén. Sí, a ver, yo quisiera aclarar que esto de estas frases como grandilocuentes, de generar sufrimiento y otro, por supuesto, no las avalo bajo ninguna circunstancia, creo que le hacen un daño tremendo a la política. Frases Perdón, del Cecilia, diputado Araya, ¿verdad? Sí, no, eso quería. Sí, no, que se atribuyen a mi sector, y me parece importante aclarar que no es algo que yo avale, y tengo claridad absoluta de que somos muchísimos las personas de mi sector que no lo avalan, y que es una frase desafortunada absolutamente, y quiero que quede claro en el ejercicio de tener una discusión constructiva. En esa misma línea, y a propósito de la mecánica de esta discusión, no estando de acuerdo que estamos frente a una crisis económica, pero podemos estar en desacuerdo respecto a ese punto, si es que la urgencia es respecto de esa materia o de la reconstrucción, como bien decía el diputado, donde compartimos que hay una emergencia, la mecánica no es irrelevante, porque el proyecto se podría haber dividido en etapas y haber legislado rapidísimo todo lo que tenía que ver con reconstrucción, y aquellas discusiones que son más de fondo y que requieren consensos distintos, hacerse de manera más pausada y con mayor debate. Lo mismo creo que es importante reconocer respecto del conjunto de indicaciones todas. Es lo responsable de hacer de todos los sectores revisar y conocer esas indicaciones, y no desmerecerlas o ponerles adjetivos respecto de su utilidad o inutilidad sin conocerlas. Y en ese sentido, hay cosas que se presentaron también de parte del Frente Amplio que creemos aportan a ese proyecto, temas relativos al secreto bancario, a acelerar las medidas de sala cuna, por nombrar algunas, ¿verdad? El FOGAES y los créditos hipotecarios, que son discusiones que lo que buscan es precisamente mejorar cómo desde el sector público, desde lo público, podemos mejorar la calidad de vida de las personas, entendiendo que el Ejecutivo quiere y reconoce su diagnóstico señala que estamos en una emergencia y que por lo tanto se requieren propuestas, y eso se está haciendo. Entonces, creo que es importante separar el polvo de la paja, ¿verdad? Una cosa es la emergencia, que si se atribuye a la reconstrucción, fuimos todos claros en decir esto se puede hacer de manera muy rápida. Una cosa distinta son cambios profundos que tienen impacto en las próximas décadas, que requieren una discusión que es más pausada, y el Ejecutivo tiene herramientas para hacerlo. Ahora, se pueden hacer. Ahora, lo curioso de todo esto es que según varias, lo dijo por ejemplo, el senador Matías Walker, lo dijo también, como decía recién, el presidente de la UDI y varias voces. Bueno, finalmente esto, el oficialismo tiene los votos, lo puede aprobar, ¿no es cierto?, tanto en la comisión, después en la sala, pero donde se va a hablar de verdad parece es en el Senado. Entonces, ¿para qué tanto show, digo yo, tanto pérdida de tiempo si finalmente se va a decidir en el Senado? Así lo dijo el presidente de la UDI. En el Senado, es una pérdida. Pero en el Senado somos mayoría, dijo, pero no va a haber una tramitación tan rápida como en la Cámara, va a haber muchos cambios en el Senado, a pesar de que tenemos mayoría, porque aquí el gobierno no tiene la intención de simplemente imponer mayoría, porque entiende que para dar más certezas, por ejemplo, inversionista extranjero, es mejor que este proyecto tenga ciertos acuerdos y se apruebe por amplias mayorías. Entonces, donde se va a cortar el queque finalmente es en el Senado. Entonces, la tramitación en la Cámara es irrelevante, podríamos preguntarnos. Luis Pardo quería decir algo, y sobre ese punto, por favor, Luis, sí, y nos vamos a comercial. Sí, muy breve respecto de lo que señalaba Aysén. Yo le concedo a Aysén
la crítica legítima a que esto podría haberse tramitado con más tiempo o que podrían haberse separado algunas partes. Esa es una crítica perfectamente legítima. Lo que no me parece, Cecilia, es el tema de poner en un mismo nivel lo que son las 1.300 indicaciones respecto de el recurso que hace el gobierno de agrupar, que es un recurso por lo demás que se ha usado muchas veces en una ley miscelánea, un conjunto de iniciativas que van sí en pos de un mismo fin. Porque si el Frente Amplio realmente tenía intenciones y tenía indicaciones valiosas, como ella señala, bueno, esas mismas indicaciones valiosas no se van a poder discutir con el mérito y el tiempo requerido porque optaron por esta triquiñuela del tsunami para entrabar la discusión. Entonces yo creo que no está en el mismo plano ambas comparaciones. Ahora, respecto de que esto se va a resolver en el Senado, desgraciadamente es así. Desgraciadamente lo digo en el sentido que si tuviésemos una Cámara de Diputados con un mejor nivel para el debate legislativo, no solo este, sino que muchos otros proyectos podrían ser enriquecidos en ambas cámaras. Pero el gobierno efectivamente está enfrentado al desafío de sacar pronto de la Cámara este proyecto y hacerle muchas correcciones. Nosotros en la bancada de Renovación Nacional propusimos, por ejemplo, el tema de las mujeres y de los jóvenes para incorporarlos dentro del crédito al empleo, que yo ahí discrepo de mi ex candidata presidencial. Yo creo que sí ayuda. Yo he sido pyme, sé lo que cuesta juntar la plata para fin de mes, para pagar el IVA, para pagar las imposiciones, y cuando a un pequeño empresario le dicen, mire, usted va a poder descontar del PPM, y si no le alcanza va a poder descontar del IVA hasta un 15% del sueldo de tales y cuales trabajadores que usted tiene en su empresa, bueno, eso afirma el empleo e incentiva a formalizar. Por lo tanto, yo creo que incentiva a crear más empleos. Ese es el tema que se discute. Incentiva a mantener y también a crear, pero creo que hay también una dimensión que se dice poco en el debate. ¿Cuántos trabajadores tenemos informales que gracias a esta, y que están trabajando incluso en pymes, incluso trabajadores que son muchas veces parte de una pyme familiar, van a formalizar su relación de trabajo gracias a este incentivo? Entonces va a tener un efecto benéfico que lo podemos mejorar, porque si agregamos un gatillo para que cuando sea mujer o sea joven el incentivo sea mayor, eso va a generar más empleo en el sector que está precisamente más vulnerable en este minuto. Por lo tanto, eso se va a poder hacer en el Senado, desgraciadamente. Me habría encantado que lo hiciéramos en la Cámara de Diputados, pero no me cabe ninguna duda, porque lo hemos hablado con el ministro varias veces, que se va a hacer en el Senado. Así es. Bueno, todo esto entonces vamos a esperar que pase el Senado, porque finalmente todo lo que pase hoy, que está todos los focos noticiosos puestos en la comisión, recordemos que después falta la comisión de trabajo, toda una jornada, y la comisión de medio ambiente, otra jornada. Bueno, vamos a ir a comercial. A la vuelta, ¿qué les parece si abordamos otros temas de actualidad también bien interesantes? Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Luis Pardo, Aysén Echeverri, Alejandra Kraus, Benjamín Moreno. Paralelamente a este tema de la mega reforma, que es donde están puestos, como digo yo, casi todos los focos noticiosos, hay otras cosas que suceden también importantes o noticiosas, por decirlo, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la situación de la ministra de Ciencia. Recordemos que hay dos aspectos, ¿no? La renuncia del subsecretario Araos, se había dicho que era porque se había negado a firmar un tercio del personal despedido. La ministra dijo que eso era absolutamente falso. Sin embargo, ayer habló el ex subsecretario Araos en un mensaje escrito entregado al periodista Daniel Matamala de Chilevisión Noticias. Él señaló: la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco? ¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío. Es un ministerio, el Ministerio de la Ciencia, que no suele ser muy foco de muchas noticias de este tipo, pero bueno, y esto además se suma a otra dificultad que está enfrentando la ministra, que tiene que ver con una solicitud de parlamentarios
por un requerimiento en Contraloría por omisión de sociedades en declaración de intereses de ella. Pero vamos primero con la parte política, el tema del subsecretario Arauz. A ver, diputado Moreno, no sé si ha tenido tiempo usted con todo el tema de la mega reforma, pero un comentario sí, un comentario político sobre esto, porque para ser un gobierno que lleva 2 meses ha llamado mucho la atención, es la primera renuncia importante, digamos, ¿no? Y con este tipo de recriminaciones. A ver, lo primero que hay, Cecilia, algo de tiempo ha habido porque uno tiene que tratar de estar encima de todos los temas, pero es parte de, y más cuando la política está así de rápida. Y eso no es algo que dé lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Yo digo medio en serio, medio en broma, que hay que poner una denuncia por presunta desgracia por la luna de miel del gobierno, porque nunca existió. ¿Ya? O sea, ¿ya? Acá no existió este espacio donde tú puedes tener unos meses, siempre decían que eran 5, 6, 8 meses. ¿Y eso por qué no ocurrió? No, por distintas razones. Hoy día la política está avanzando muy rápido. Nos tocó enfrentar un contexto internacional más complejo con el tema del petróleo, de todo esto. Entonces, van pasando distintas cosas, pero son cosas que están al final del día. Uno no saca nada con seguir hablando del tema y revolviéndose en lo mismo. Y uno tiene que enfrentar los temas. O sea, uno quisiera que situaciones como la renuncia de un subsecretario no se te dieran naturalmente, que son cosas que se te dan y que están ahí y tú las tienes que administrar. Pero en eso tú tienes distintos caminos o miradas que puedes ver. Y yo creo que hay que contextualizar bien esto. O sea, en un gobierno que le toca entrar tan rápido, con una serie de desafíos muy importantes, tú además tienes distintos conglomerados, distintos partidos, grupos de personas, políticos que se alinean bajo el liderazgo del presidente Kast, que tienen sus distintas formas de trabajar. O sea, tú tienes republicanos que trabajan distinto a los RN, UDIs que trabajan distinto a los demócratas, independientes con mucha trayectoria política, otros que no tenían trayectoria política, que tienen todas distintas formas de trabajar. Entonces, es natural que se te den estos periodos de acople, de piezas, no es que me esté refiriendo a ver, pero ¿cómo la definiría piezas, a la ministra de Ciencia en ese sentido? ¿Dónde la...? Déjeme terminar, porque todo esto, usted dice, mire, a 60 días, sí, pero el tema es que estos 60 días han sido como los 6 o 8 meses de otro gobierno. Entonces, por eso digo el tema de la luna de miel, porque han pasado tantas cosas que generalmente estos ajustes en cualquier gobierno, de cualquier signo político, se te empiezan a dar a los 8 meses, a los 6 meses, donde tú ya empiezas a ver que te calza la forma de trabajar de una persona con otra, que naturalmente pueden tener desavenencias o no, pero lo que a mí sí me deja tranquilo es que en el Ministerio de Ciencias tú tienes una persona como la ministra Nicolao, que ella ha demostrado con hechos, y esto no es un discurso mío ni una visión oficialista, o sea, ella ha demostrado con hechos ganarle a la vida y sobreponerse a situaciones que tienen que haber sido tremendamente complejas. Nadie parte de cero y llega hasta el lugar en donde llegó la ministra Nicolao por suerte, porque tuvo de repente alguien que la ayudó, sino que porque probablemente ella supo sobreponerse a situaciones muy complejas y tiene una visión que le va a hacer mucho bien al país. O sea, miremos lo que estaba haciendo la semana pasada. Está en reuniones con las que son probablemente las empresas más influyentes del mundo para posicionar a Chile en todo el hub tecnológico de California y poder traer parte de eso a nuestro país. Entonces, ella está en desafíos muy grandes y creo que ella tiene toda la libertad de poder armar sus equipos de la manera que ella estime conveniente. Por supuesto. Y a mí me deja tranquilo de que es una mujer profesional, de que yo no estoy aquí, por ejemplo, no estamos discutiendo esto porque dijimos, no, que a lo mejor es que estaban pensando en que este era el cupo de este partido o del otro, o tuvo un problema con tal o cual persona. No, yo creo que ella puede haber tenido sus diferencias, pero sí me deja tranquilo el que tenemos una mujer muy profesional, muy empujadora, muy potente al frente, y eso siempre es una garantía en esa materia. Y por último, y aquí voy a defender a Aysén,
no miremos en menos al ministerio, por favor, porque también tenemos una ex ministra de... Sí, de yo esa no lo miro cartera. en menos para nada, digo que no suele ser foco de noticias de esta envergadura, a eso me refería. Recordemos además que la ministra Lincolao, a propósito de la renuncia de Rafael Araoz, del subsecretario, dijo: yo vengo de un partido distinto, en Estados Unidos hay otra velocidad, y con él había diferencias de estilo y trabajo. Ahora, parece también ser que los objetivos de uno, la mirada para un Ministerio de Ciencia no es la misma. No sé cómo, justamente, Aysén, difícil tu postura porque fuiste ministra de Ciencia, pero una mirada desde afuera interesante la tuya. Sí, sí, bueno, es difícil cuando se trata de temas en los que uno estuvo tan personalmente involucrado. Yo, la verdad es que trabajé incluso en el proceso de instalación del ministerio en el gobierno del presidente Piñera, así que lo conozco harto por dentro. Yo quería, Cecilia, separar tres temas. Y antes de partir con esos temas, partir diciendo que yo tengo la mejor opinión del ex subsecretario Araoz. Yo creo que todos quienes vimos su trabajo durante la pandemia no podemos sino reconocer el tremendo aporte que fue para el país en su conjunto, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener. Yo creo que es importante como no olvidarse de esa parte. Ahora, dicho eso, aquí hay tres áreas, ¿verdad? Uno que es la interna del ministerio, y ahí yo concuerdo, los equipos uno tiene que poder armarlos de la mejor manera posible. Los ajustes que se hagan dentro de los ministerios y de autoridades en particular son prerrogativas de los presidentes de la República. Sí creo, y esto a todos quienes hemos estado en política o en algunos ministerios, que es importante que esas disputas se hagan puertas adentro, que no se ventilen por la prensa, porque finalmente cuando uno está en un cargo no se trata de uno, sino que se trata de la cartera y se trata del área que uno está trabajando, y por lo tanto es importante que eso ocurra así. Luego las razones, eso es una conversación privada. Pero más allá de que los ministros, las ministras tienen, por supuesto, el derecho de armar sus equipos, acá es al revés, es alguien del equipo que decide renunciar, dejar el equipo, que es el subsecretario Araoz. Y por eso digo, eso tiene que ver con la interna. Yo creo que le hacen un flaco favor a la institucionalidad que estas discusiones se ventilen por la prensa. Ahora, lo que sí, y aquí paso al tercer punto, creo que tenemos que estar muy atentos también a las señales. Y han habido varias, ¿verdad? El presidente Kast se refirió a los temas de ciencia. Luego hizo una explicación de lo que había dicho, esto de los libros que no sirven o que no generan empleo. Luego hizo una explicación que yo creo que solo profundiza la preocupación. Hablar de buena o de mala ciencia, ¿verdad? Desde la política es un error y un riesgo gigantesco. O sea, la ciencia tiene que poder desarrollarse con total libertad y con independencia de la política, precisamente para poder cumplir su función. Y lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio de Ciencia como una tercera señal, más allá de si es cierto o no es cierto, yo creo que a mí no me compete meterme en esa disputa. Sí, creo que nos obliga a hacernos la pregunta de qué está pasando con la ciencia en nuestro país y qué estamos haciendo o dejando de hacer que puede tener impacto hacia el futuro. Yo creo que nadie puede desconocer, y yo de verdad, de corazón, por cariño al país y al sector, creo que ninguno de nosotros debiese poder desconocer que el desarrollo de los países se da de la mano de la ciencia. O sea, no hay otro camino. Si queremos crecer, si queremos avanzar hacia el desarrollo, es de la mano del conocimiento. Y ese conocimiento se genera con fondos públicos, esencialmente. Por supuesto que el sector privado tiene una función, pero se requiere de esos fondos públicos. Y cuando vemos este conjunto de señales, ¿verdad? No podemos sino preocuparnos. Y una agenda de atracción tecnológica y desarrollo tecnológico es muy valioso. Yo misma impulsé eso desde el gobierno del presidente Boric con el Plan Nacional de Data Center, con la estrategia de inteligencia artificial, pero no puede quedarse solo en eso, porque eso es solo una de las piezas de un puzzle que es mucho mayor. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de no entrar en la discusión pequeña que ojalá pase rápido, y sí quedarnos en el fondo del asunto, y ojalá esta visibilidad que está teniendo el Ministerio de Ciencia abra esas discusiones y sepamos también cómo el Ministerio, el Gobierno, el Presidente va a impulsar
una agenda de desarrollo científico-tecnológico Ya. que contribuya a los objetivos que sabemos todos tenemos, crecimiento económico, desarrollo y otros. Y al menos en ese punto, pucha, yo creo que todas estas otras noticias no nos lo dejan ver o no se han explicado de suficiente manera de qué es lo que está ocurriendo con el mundo científico realmente. Y a esto le sumamos, ¿no es cierto?, lo que pasó ayer, la omisión de sociedades en la declaración de intereses de la ministra Lincolao. Ella misma reconoció que no es la única al abordar este tema, agregando que otros ministros le comentaron que tampoco habían incorporado cosas de ese tipo, algunas de las empresas que ella hace parte, una de las sociedades mencionadas está ligada al mundo tecnológico, que es el mismo sector que hoy regula y promueve desde el Ministerio de Ciencia. Y bueno, hay todo un tema ahí que vamos a ver qué dice Contraloría. A ver, ¿cómo lo ve Luis Pardo? Bueno, primero yo creo que los ajustes en los ministerios son absolutamente coherentes con lo que han sido en general los traspasos de gobierno. Lo que pasa es que en este traspaso de gobierno en particular se ha enfrentado una situación inédita, y es que hay un incremento primero de la cantidad de funcionarios públicos, y pasó en muchas reparticiones, y tengo muchos ejemplos concretos de personas que eran de confianza, que entraron por razones de confianza política, y un par de meses antes del cambio de gobierno fueron ocupando cargos de planta, muchas veces sin autorización de la DIPRES. ¿Pero qué tiene que ver esto con el subsecretario Araoz? Que el subsecretario Araoz renunció porque había una orden, según él, de despedir a 30 personas. Yo desconozco, sí, eso dijo. Desconozco la lista, desconozco el contexto específico del Ministerio de Ciencia, pero entiendo que eso se encuadra en ese contexto. Ahora, dicho eso, a mí me parece que la ministra Lincolao, que a mí me ha sorprendido muy gratamente su biografía, su forma de enfrentar las situaciones que ha enfrentado, creo que es una ministra que merece mucha confianza, en el sentido de darle la oportunidad de hacer un cambio en un ministerio que en Chile efectivamente no ha tenido toda la atención y todo el respaldo requerido, y yo creo que en ese sentido, si ella está liderando y necesita hacer esos cambios, hay que respaldarla, y en ese sentido creo que lo que está pasando es una disputa menor. Yo lamento mucho, además, y coincido con Aysén en ese sentido, que una persona que ocupó un cargo de confianza política como es ser subsecretario después haga trascender situaciones que son más bien del manejo interno de cualquier gobierno. Pero ya vamos por se ha hecho en honor, el daño, y ahora claro, hay que empujar esto. Luis Pardo, en honor a la verdad. A ver, primero fueron versiones que surgieron dentro de los mismos funcionarios del ministerio, que se empezó a decir las razones porque fue muy llamativa la renuncia de Rafael Araoz. Después, entonces, tanto ver en la prensa y que la ministra dice que eso no era verdad, que ella nunca pidió esos despidos, etcétera, es ahí donde Araoz decide finalmente hablar, porque dijo, no, la orden de desvinculaciones masiva es real y hay testigos, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco? Decide hablar una vez que ya se había instalado el tema. Ahora, usted, Luis Pardo, ¿conoce a Rafael Araoz? No lo conozco personalmente, sí he leído, y me parece que es una persona que tiene... sí, y me parece muy bien también que Aysén reconozca su trabajo, porque durante la pandemia, el manejo de la pandemia fue muy maltratado por parte de la oposición de la época. Pero en definitiva yo creo que acá hay que respaldar a la ministra en el sentido de que ella tiene el legítimo derecho y deber de ajustar sus equipos para cumplir su objetivo. Claro. A ver, insisto, ella ajustar los equipos, le parece que el despido de este tercio de funcionarios, una orden, está dentro del contexto de los recortes que había que hacer, y Rafael Araoz dice no hay ninguna razón jurídica o no había motivos para despedir a esas personas. Bueno, pero profundas diferencias también de fondo y forma hablaron. Alejandra Kraus. A ver, sin perjuicio de los pergaminos personales que pudiera tener la ministra Lincolao, lo primero que hay que señalar es que produce como de alguna manera preocupación que haga noticia, un poco lo que pasa con la ministra de Seguridad, por razones ajenas a lo que supone la envergadura
de las materias y políticas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe abordar. Entonces eso genera sin duda inquietudes, ¿ah?, que deberán ser resueltas por el gobierno y particularmente por el presidente Kast, que es quien lidera un gabinete. Eso por un lado. Segundo, a mí me parece que cuando se tiende a tratar de justificar ajustes legítimos que una autoridad al inicio de su gabinete deba realizar con sus equipos, si alguien supone que en un ministerio 1/3 son ajustes, eso no es cierto. Y yo creo que hay que transparentar también eso y dejarlo claro. La ministra Lincolao o el presidente Kast y sus equipos lo que buscan respecto a ciencia y tecnología es un desarrollo esencialmente empresarial de inteligencia artificial o temas tecnológicos. Las startups tecnológicas. Uh-huh. Exactamente. Entonces me pasa, Cecilia, que ahí me surgen otros temas a propósito de la ley, del proyecto de ley y los temas de propiedad intelectual, todo lo que ha significado a los cuestionamientos que hay sobre esta materia y que se están considerados en una línea en el proyecto que pudieran generar aún más roce y demuestran de una u otra manera la falta de una política de Estado en esta materia. Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente tiene por objeto el fomento del conocimiento en otras, no solo en esta área. Entonces veo ahí una cierta preocupación de alguna manera la línea política que no se ha explicitado en torno a lo que se quiere abordar en estas materias. Y hay otro tema, a propósito, también tiene que ver con el gran debate que se está dando en el país, que es qué es lo que entendemos por crecimiento. Acá, de una u otra manera, ¿no es cierto?, lo hemos vinculado, de acuerdo al debate, de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo al articulado que se propone, esencialmente en temas de rebajas de impuestos, de regulaciones para incentivar la inversión privada. Sin embargo, en el mundo son otros los elementos que se incorporan en el tema de crecimiento. Y justamente van y tienen que ver con la innovación, con la productividad, con el cambio tecnológico. Entonces, me empieza a quedar de una u otra manera un gabinete con una pata coja en un tema que es tremendamente relevante para el futuro del país. Y creo que eso es mi inquietud respecto a esta definición y yo con un respeto, yo no conozco al ex subsecretario Arao, pero le hago un reconocimiento técnico, profesional, y que estuvo a la altura de lo que es una autoridad, que es respetar también lo que de alguna manera todos hemos querido incentivar, que es el empleo público, que va más allá de un gobierno determinado, porque entendemos que quienes incorporaron a una planta de funcionarios tienen una visión técnica y profesional que debemos de alguna manera respetar esas definiciones que se han dado. Y por último, el otro punto que tú señalabas a propósito de las cosas, de los temas y materias que ha levantado la ministra Lincolao, sin duda el no haber declarado las sociedades, cualquiera sean las razones que ella pudiera esgrimir. Uno lee algunas de ellas, me parece que todas debieran ser declaradas, en la declaración de patrimonio e interés, y bueno, y es aún más preocupante, pues Cecilia, cuando ella dice, lo que yo sé es que otros ministros también no declararon. Ya sabemos de los patrimonios declarados de los ministros, ¿ya? Y que haya omisión, me parece que eso es importante que se aclare por el gobierno. Bueno, hay un requerimiento en Contraloría, vamos a ver qué dice Contraloría. Pero más allá de eso, yo creo que, Cecilia, esa ley de la declaración de patrimonio e interés, que además se fue perfeccionando con la propia Contraloría, recuerdo al ministro Izaguirre en su época, el gobierno de la presidenta Bachelet, en que se trabajó mucho porque es tema de probidad, es tema de transparencia. Claro. Y todo funcionario público o quien asume la función pública entiende esa dimensión. Entonces, por eso, más allá de lo que determina la Contraloría, esto debiera ser una clara decisión.
Se nos cortó ahí la comunicación con Alejandra, pero bueno, alcanzó a hacer a redondear su idea. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya al último bloque, nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café. Estamos con el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con Aysén Echeverry, ella es del Frente Amplio, fue ministra de Ciencia y fue vocera de gobierno, y con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Mientras se discute la ley miscelánea, mientras tantos otros temas, también está el tema de los recortes que genera noticia a propósito, ¿no es cierto?, de los despidos que se habrían pedido en el Ministerio de Ciencia, pero también está los recortes en salud que enfrenta a los alcaldes con la ministra, no enfrenta, pero son distintas versiones. La ministra de Salud, Maicho Malí, había dicho que no iba a haber recortes, que era falso. Y el alcalde de Renca, por ejemplo, entre otros, el alcalde Claudio Castro dijo: es falso que los recortes de salud no sean una realidad, y ellos están muy preocupados. Ya pasamos del anuncio y del oficio que se filtró y de los decretos que se han firmado, ahora estamos viendo recortes concretos y son en salud. Además, bueno, no solamente está el tema de los recortes por eso, también la frase que se comenta tanto en redes sociales del presidente Kast a propósito de la JUNAEV, ¿no es cierto? Cuando se reúne con los directores y les dice: nosotros no vamos a quitar ningún derecho social, pero hay que administrarlo mejor, haciendo alusión a que las colaciones, por ejemplo, había que controlarlas mejor porque muchos niños pueden llevar un sándwich y no almorzar. Entonces que esos almuerzos se pierden. Bueno, en fin, a ese nivel de análisis se está haciendo en esto de los recortes. En materia de recortes, diputado Moreno, le quería preguntar, y sobre este punto y esta frase del presidente de la República, ¿no? Un niño puede llevar un sándwich y no almorzar, y pide mejorar la administración de la JUNAEV, por ejemplo, y los recortes en salud, etcétera. A ver, lo primero es que yo creo que el gobierno lo ha dicho en innumerables tonos, ¿ya? Y aquí yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad de la misma oposición, de que no van a existir recortes en beneficios sociales, y eso se ha dicho y se ha demostrado en todos los ministerios, ¿ya? Acá lo que se está buscando son espacios de eficiencia, donde además estamos buscando que las cosas se hagan bien. Porque lo curioso de esto es que pusieron como ejemplo el caso de la JUNAEV, ¿no es cierto? Sí. Y quizá uno de los lugares donde había mayor ineficiencia, donde había mayor abuso, era precisamente en la JUNAEV. Y ahí no decían nada. Cuando pagaban cifras millonarias por colaciones, por almuerzos de niños, y les daba lo mismo, ahí no decían nada. Y después, cuando uno quiere ordenar eso, parar los abusos para que lleguen buenas raciones de comida, porque sabemos lo importante que esto es, y ahí ponen el grito en el cielo y todas esas cosas. Entonces, yo creo que uno tiene que tener un grado de sensatez en el debate. Todos sabemos que podemos tener visiones distintas, distintos proyectos de país, y eso es parte de la política y la democracia. Pero cuando tú te aprovechas de mala fe, ya, de ciertos aspectos de la democracia, como lo está haciendo un sector de la oposición en el proyecto de reconstrucción, yo creo que no le hace bien a esto. Y en esto hay que ser bien claro, porque tú no puedes... A ver, hay una doctrina, yo no soy abogado, pero la escuché el otro día y me pareció súper sensato. La doctrina de los actos propios en derecho, ahí quizás... Alejandra, se me estaba yendo el nombre de nuevo, le iba a decir Cecilia otra vez, ¿viste? Alejandra sabe, sí. Alejandra me podrá secundar en esto, pero tú no te puedes aprovechar del dolo propio. Entonces, yo encuentro increíble, y de verdad lo digo, encuentro increíble que ahora salgan a martirizar casi al ex subsecretario Arauz, diciendo: tuvo una gran gestión en la pandemia. Perdón, el Frente Amplio, el Partido Comunista, durante la pandemia acusaban de que estaban escondiendo muertos en el patio casi. O sea, el nivel de desfachatez para empezar. O sea, ahora lo que viene, lo que nos falta, ya como la guinda de la torta, es que salgan a decir
Jaime Mañalich fue un gran ministro, ¿ah? Siempre le tuvimos fe y siempre lo respaldamos. O sea, lo trataron de criminal, lo trataron de asesino, lo trataron de lo peor. Entonces tú no te puedes aprovechar de eso para después desdecirte y cambiar así como si nada hubiera pasado. Y en esto también es lo mismo. O sea, ellos cuando les tocó hacer un ajuste, efectivamente recortaron distintos espacios, hicieron, no sé, aquí estamos buscando espacios de eficiencia. ¿Y por qué ellos sí pueden y nosotros no podemos buscar espacios de eficiencia? Creo que el presidente lo ha hecho en innumerables ocasiones y es lo que es. O sea, dejen de inventar cosas, porque una cosa es la diferencia política que se debate con el argumento. Y pongamos, por ejemplo, el proyecto de reconstrucción y tú tienes cosas en las que puedes estar a favor o en contra, ningún problema, echemos los argumentos arriba de la mesa. Pero otra cosa es el invento y es la mala fe en la discusión pública. Y eso creo que hace daño. O sea, a ver, y Luis Pardo, que hace... Bueno, Alejandra, que ahí el diputado Moreno decía que lo podrías secundar con esta figura que existe en el derecho, pero y el tema de los recortes y el ejemplo que pone el presidente de la JUNAEP, que bueno, a los niños pueden llevar un sándwich y no almorzar, y qué pasa con esos almuerzos, se pierden, en fin, a ese nivel está llegando la discusión del tema de los recortes. Esto lo dijo en una reunión con directores de establecimientos educacionales. Pero en general el tema de los recortes, que es un tema que no está en el principal foco noticioso en este minuto porque está lo de la ley miscelánea, pero ocurre y genera, ¿no es cierto?, debate también en distintas áreas. Ya, lo primero importante es señalar que a propósito de los actos propios, lo que señalaba el diputado, no es aprovecharse del propio dolo, ¿ah? De su propio dolo. Eso no se asimila a eso. En el fondo es quien ha realizado actos, ¿ah? Acciones en un sentido, no puede después desconocer los efectos de los mismos, ¿ya? Entonces, por eso es importante, nadie puede ir en contra de sus propios actos, ¿ah? Es muy utilizado, por ejemplo, en el ámbito laboral, para efectos de señalar, de sí, precisar eso. A mí me parece que las expresiones del presidente Kast, una vez más, son bastante impropias de un presidente de la República cuando quiere de alguna manera intencionar una política pública, una política social. Como bien señala el propio diputado Benjamín, el tema de la alimentación de los niños no es solo que los niños se alimenten, sino que también cumplan con rangos de calorías. Es decir, hay toda una política sanitaria y de salud pública en relación a las colaciones y almuerzos que perciben, digamos, a través de todo el país. Entonces, decir que podría ser de que los niños lleven solo un sándwich y con eso queda resuelto el tema de la alimentación de los niños es preocupante, como mirada de política pública y de alguna manera lo que hablábamos la semana pasada con Luis Pardo acerca de los alcances de una política social y la evaluación de las mismas. Ahí hay un claro, digamos, impacto social de otra naturaleza que no es solo la eficiencia en la utilización de recursos. Y sin duda, y sin duda la preocupación que señala el alcalde Castro, el alcalde de Renca, a propósito de los recortes en materia de salud. Si hay un sector, aparte del de seguridad, en que no se debió haber realizado recorte alguno, es decir, más, como está señalando el alcalde, en atención primaria de salud. Es la primera puerta de entrada que incluso ayuda al control de las listas de espera. Ahora, lo que se está dando es que acusan recortes, los ministras dicen no es así, porque la ministra Chomalí, después de escuchar al alcalde Castro, dijo no se ha reducido ningún programa de reforzamiento de la atención primaria que llegue a las personas, sino que se puso en pausa la inscripción de personas sin FONASA porque se estaba transfiriendo recursos a los municipios para tener trabajadores que buscaran a esas personas para inscribirlas. Bueno, entonces es como... Cecilia, sí, poner en pausa una política de estas características
y particularmente lo que significa la atención pública, la atención primaria de salud, es de verdad suspender el programa y su ejecución durante el presente año. Esa es la envergadura. Sí, Luis Pardo. Sí, Cecilia. Sí. A ver, yo creo, vamos a lo práctico para que se entienda la discusión que estamos teniendo. Cuando el presidente habla del sándwich, está diciendo que hay una gran cantidad de niños, y eso lo hemos podido constatar, que no se come la comida de la JUNAEP y que se come la comida que le llevan preparada de la casa. Y el problema que tiene la JUNAEP es que su mecanismo, que es un gran programa y que está reconocido internacionalmente, y es cierto lo que dice Alejandra, que tenemos estándares de calorías, de distintos tipos de nutrientes y todo un conjunto de elementos positivos, pero la gestión está mala, porque no se paga por la cantidad de comida que llega finalmente a la mesa del niño, claro, y que el niño consume, sino que se paga por otros parámetros que posibilitan situaciones tan escandalosas como las 11 de 3.500 millones de pesos que se pagaron en O'Higgins. Y podría citar, mire, yo en una radio local hice este mismo comentario y recibí decenas de WhatsApp de gente que me decía dónde se vendían alimentos de la JUNAEP en pequeños mercados y por supuesto que todos los estamos investigando porque hay ahí una muy mala gestión, una muy mala administración. Entonces, y en salud pasa lo mismo. Cuando en salud pública, el programa que se pone en pausa no es un programa que afecta a las personas que se están atendiendo en salud, es un programa que permite que los municipios contraten personas para ir a capturar clientes, entre comillas, pacientes, para ser atendidos por sus propias redes. Pero eso no significa que haya alguna persona de las que se está atendiendo en la red primaria y podemos discutir si eso es bueno o es malo, si hay otra forma de hacerlo, pero al final, si llegamos a programas donde el grueso, el 80, el 90% son personas que se les paga, pero que el beneficio no llega a la población final, bueno, eso es lo que se está revisando. Luis, ¿será que no se comunica lo suficientemente bien para que se entienda? Porque claro, lo del presidente Kast, ¿no es cierto? Dice, como tú bien dices, muchos niños llevan sándwich y no se comen el almuerzo de la JUNAEP. Ok, entonces, pero ahí hablándole a los directores, que los directores tuvieran tiempo de ir a los casinos a ver si se está haciendo todo bien, los casinos de los establecimientos educacionales. En fin, a ese... de esa manera entonces es la idea de poder que sea más eficiente el gasto en este tema, por ejemplo. Por supuesto que sí, y nosotros tenemos como parlamentarios también que estar atentos. A lo mejor ese programa del cual estamos hablando específicamente hay que revisarlo y hay que ver cómo impacta. Okay. Pero lo importante es que hay un cuidado que ha sido bastante real por parte de los distintos ministerios, lo hemos visto, por ejemplo en educación. Acá un diputado del Partido Comunista afirmó públicamente que no se iban a poder reponer las techumbres de los establecimientos educacionales de los SLEP porque el recorte cercenaba la inversión en infraestructura, y eso es falso. Fuimos a revisar los programas, no hay ningún proyecto en cartera que se quede sin presupuesto, lo que se rebajó es la falta de ejecución histórica de una determinada glosa. Entonces son cosas que hay que explicarle. Yo sí estoy de acuerdo, Cecilia, que no se ha explicado lo suficiente y tenemos un déficit ahí. Ojo, Luis, Cecilia. Sí, diputado Moreno. Sobre lo que dice Luis también aclarar, falta de ejecución presupuestaria, donde en un programa de infraestructura le determinaban 100 para infraestructura, se gastaban 70 y el otro 30 lo reasignaban a quién sabe qué cosa y se lo gastaban igual. Entonces, el hacer esto bien eficiente y el ajustarlo por criterios de ejecución histórica es una característica de responsabilidad con los recursos, porque ¿en qué se los estaban gastando? Esa es la pregunta. Los recursos que estaban destinados a esa techumbre, ¿en qué se lo estaban gastando? Okay. En operadores políticos, pero probablemente, o en distintos tipos de cosas. A ver, Alejandro. Entonces, esperen. Acá nadie está recortando para que no caigamos en la caricatura. A ver, nadie está recortando un servicio básico, ni diputado, en salud, ni en educación. A ver, Aysén Echeverry, que no se ha referido al tema todavía. Gracias, Cecilia. A ver, yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que es fundamental que exista mucha información muy clara respecto de los recortes para así poder hacer una evaluación y que las personas o los programas o en fin las iniciativas que estén afectadas tengan claridad respecto de lo que va a ocurrir, y eso lamentablemente ha faltado. Voy a volver al ejemplo de ciencia porque es el que conozco. Circulan infinitos rumores respecto a los recortes en ciencia y el impacto que esto podría tener en las universidades. Infinitos rumores.
El problema con los rumores es que se empiezan a tomar decisiones en relación a la expectativa o no de contar ciertos recursos y eso genera un impacto muy negativo. Y lo que vemos en el caso de la disputa entre el alcalde Castro y la ministra de Salud, yo pensaría que tiene que ver, sin conocer el caso en el detalle, por cierto, que tiene que ver con esa forma en cómo se está comunicando esto. Y lo decías tú bien, Cecilia, se dice, se va a recortar en todos lados, después sale un ministro diciendo que no, después en verdad sí, después pero, a lo mejor Cecilia, en este programa, después en otro. Si me dejan terminar, por favor. Espera, Luis. Y en esa Sí, por supuesto. y en esa línea de la información correcta, creo que también es importante no instalar dudas respecto de materias en las cuales el Congreso tiene completo conocimiento. El seguimiento presupuestario y el conocimiento que tienen los parlamentarios del presupuesto es al detalle y lo ven en la ley de presupuesto y lo ven cada vez que se reporta respecto de la ejecución presupuestaria y hay una comunicación permanente y la hubo en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior respecto de cómo esos presupuestos se ejecutan. Entonces creo que así como queremos buena fe a la hora de entender qué está ocurriendo con los recortes, es importante también transmitir buena fe respecto del uso de los recursos en lo que el Poder Legislativo tiene completo conocimiento. E insisto, aquí hay un tema de cómo se comunica esto, que es fundamental, y como bien decía Alejandra, hay también un tema de definición de prioridades. Y es cierto, beneficios sociales, por supuesto que no se tienen que tocar, particularmente en relación a los niños, yo creo que eso lo entendemos todos, pero también estamos hablando de áreas que son fundamentales para el desarrollo futuro del país. Por ejemplo, ciencia y tecnología, donde, está bien, hay una especulación o al menos una disputa comunicacional respecto de si se iban o no a despedir estos funcionarios. Hasta hoy día en la prensa, en Corfo, ya se desvincularon a más de 20. Por lo tanto, no estamos hablando solo de especulación en algunos casos, sino que estos recortes efectivamente están ocurriendo y creo que vale la pena un debate respecto de cuál es el impacto futuro que esto tiene. Alejandra, querías decir algo. Luis Pardo, perdón. Sí, no, muy breve. Primero, pedir disculpas porque yo no sé cuándo estoy por interno y cuándo sale al aire mi pedida de palabra. No me gusta interrumpir, así que le pido disculpas a Aysén. No hay problema. Yo generalmente lo hago por interno. O sea, suponía que estábamos por interno. Sí, hay 27 decretos publicados con el detalle de los recortes y por lo tanto lo que dice Aysén es perfectamente cierto. Cualquiera puede revisar y esa función también nuestra de los parlamentarios en nuestro rol fiscalizador y en nuestro rol, los que somos de gobierno, de advertir y alertar al gobierno cuando haya algo que haya que corregir, pero en definitiva la información es totalmente transparente y lo que ha prometido el gobierno de que esto no toque beneficios sociales concretos, porque de repente se le da categoría de beneficio social a cosas que no necesariamente son algo que beneficia a la sociedad y ese es un debate que también tenemos que tener. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que no fueron afortunadas las intervenciones respecto de los libros de 500 millones de pesos, pero cuando uno ve una lista de libros que su temática es exclusivamente género, uno le salta la duda, bueno, ¿no hay aquí un sesgo ideológico respecto de cómo se selecciona y se invierten estos recursos que suman varios miles de millones de pesos? Entonces yo creo que ese debate es pertinente. En el Ministerio de Ciencia lo que yo he leído y he escuchado es que se está efectivamente, la ministra tiene una expertise personal que va más por el lado de la tecnología y eso puede ser muy positivo, lo que no significa desdeñar la ciencia, pero es parte del debate que tendrá que haber al interior de la comunidad correspondiente. Alejandra, también tú querías aclarar un punto. No, pero está aclarado. Por Aysén. ¿Me escuchas? Sí. Sí, está absolutamente aclarado por Aysén, así que no hay ningún... Ok, bueno. Entonces, ¿Cecilia? Sí, diputado Moreno, que vamos cerrando ya, tengo que cerrar ya. Sí, muy breve. Yo creo que debería dejarnos tranquilo tener a una ministra como Jimena Lincolao en cuanto a la ciencia. Ella estuvo quizás en unos ambientes científicos más competitivos y de innovación del mundo, donde si hay un país que se ha caracterizado por tener la mayor cantidad de premios Nobel, la mayor cantidad de universidades, la mayor cantidad de investigaciones, es precisamente el lugar donde se formó la ministra Lincolao. Y probablemente ella tiene más credenciales, y esto no se trata de decir quién puede o no puede hablar, pero ella probablemente conoce mucho mejor y más de cerca los ambientes más competitivos, los ambientes de mayor creación de conocimiento que nosotros mismos. Por lo tanto, creo que nos debería dejar muy tranquilo tener una persona de esa categoría a cargo del Ministerio de Ciencia. ¿Puedo hacer una precisión? Sí, Alejandra. Me parece razonable lo que está señalando el diputado.
Sin embargo, si hay algo que creo que también debiéramos colocarlo sobre la mesa, que me da la impresión que por el largo tiempo de su desarrollo profesional y académico en Estados Unidos, la ministra Lincolao desconoce sin duda el sistema, y particularmente el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, el desarrollo del mismo y la forma de vincularse con la academia y con todos los actores esenciales para el desarrollo del conocimiento, como para un país como el nuestro. Ese es también un elemento que es importante colocar sobre, particularmente porque buscamos todos una política de Estado en esta materia. Bueno, seguimos en la próxima. Benjamín Moreno, diputado, jefe de bancada del Partido Republicano, Alejandra Kraus, secretaria nacional de Democracia Cristiana, Aysén Echeverry, el Frente Amplio, ex ministra de Ciencia, justamente. Tan buena como la actual, ¿cierto, Aysén? Sí, muchas gracias, Cecilia. Sí. No, yo, no puedo discutir las credenciales de la ministra Lincolao. Sí comparto lo que decía Alejandra, de que también es importante complementarla con una mirada de lo que ocurre acá. Ya, y con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Abrazos, buena semana. Gracias, chao. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.